nuestra condena ante esa actitud abusiva, una actitud discriminatoria por parte de dos gobiernos europeos en contra de el presidente Evo Morales, por no haber permitido que se cumpla un itinerario del avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia, que tenía todas las autorizaciones administrativas y jurídicas. Los gobiernos de los países por los cuales iba a atravesar el avión presidencial habían dado su autorización de sobrevuelo. Sin embargo, de manera inexplicable, las autoridades del gobierno francés negaron el sobrevuelo sobre su territorio minutos antes de que atravesáramos la frontera de Francia, y cuando estábamos en pleno vuelo, es decir, fue un aviso totalmente imprevisto, lo cual por supuesto puso en grave riesgo la vida del presidente Evo Morales y toda la comitiva que estaba a bordo del avión presidencial de Bolivia. Esta situación por supuesto ha enojado al presidente, está muy molesto él porque es una actitud de prepotencia, de abuso, de arbitrariedad por parte del gobierno francés y también del gobierno de Portugal. Entendemos que ellos estaban siguiendo instrucciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque pensaban que en el avión presidencial de Bolivia hubiera estado a bordo el señor Snowden, situación que quiero rechazar categóricamente. Nunca estuvo ni está el señor Snowden en el avión presidencial de Bolivia. Es más, nunca ninguna autoridad del gobierno boliviano tomó ningún tipo de contacto con esta persona, menos para realizar una actividad de ese tipo. Esa es una mentira, es una actitud de sabotaje, de complot de los Estados Unidos en contra del gobierno boliviano, del pueblo boliviano y en contra del presidente Evo Morales. En este momento nos encontramos en Viena, en el aeropuerto de Viena, realizando las gestiones para hacer aprobar un nuevo plan de vuelo. Se han pedido nuevamente a los países por los cuales va a atravesar el itinerario del avión presidencial de Bolivia para llegar a La Paz. Señor ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, usted está en Austria justamente, nos explica que van a fijar una nueva ruta de vuelo, pero ante todo esto, ¿se sabe de dónde salió esta información de que Edward Snowden estaría en el avión presidencial de Evo Morales? ¿Hay cierta paranoia de parte de Estados Unidos y acoso a los países a donde ha solicitado asilo? Bueno, en realidad esa versión de que supuestamente el señor Snowden estuviera a bordo del avión presidencial de Bolivia fue seguramente un rumor que hizo circular la inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No sabemos a ciencia cierta en qué momento surgió el rumor. Sin embargo, ha ocasionado un grave daño, es una ofensa al Estado boliviano, es una ofensa a Latinoamérica lo que ha ocurrido. Y bueno, estamos seguros que la solidaridad, sobre todo los pueblos de Latinoamérica, exigirá que los gobiernos de Francia y Portugal particularmente puedan dar una explicación a Bolivia, a Latinoamérica y al mundo del por qué actuaron de esa forma tan abusiva, de esa forma tan discriminadora, con una actitud colonialista. En pleno siglo XX es inaceptable ese tipo de actitudes, perdón, en el siglo XXI es inaceptable ese tipo de actitudes. De todas maneras, nosotros vamos por los canales correspondientes a hacer conocer nuestra protesta sobre la situación que se ha generado, que reitero, puso en riesgo la vida del primer mandatario de Bolivia. Ministro Saavedra, ¿este hecho puede ser considerado como una violación de las leyes internacionales? ¿Se ha comunicado usted ya con las embajadas de Francia y Portugal para recibir alguna respuesta? Por supuesto que esto implica una franca violación a las normas del derecho de tránsito aéreo que están previstas en acuerdos y convenios internacionales. Es una violación más aún del derecho humanitario, porque ha puesto en riesgo la vida de un primer mandatario y de todos los miembros de la comisión que lo acompañamos. Ha sido una acción
totalmente inaceptable por parte del gobierno francés, porque nos comunicó esa su decisión cuando estábamos en pleno vuelo y a minutos de ingresar a su espacio aéreo. Entendemos que bajo ninguna circunstancia puede darse o comunicarse ese tipo de decisiones a personas que están en tránsito, en un itinerario aéreo por determinado país, y eso por supuesto ha provocado una situación de alto riesgo para toda la comitiva de Bolivia que asistió al foro de países exportadores de gas en Moscú. Perfecto, estamos pendientes a lo que sucede entonces en este momento y esas comunicaciones que se darán con las embajadas de Francia y Portugal, pero se han pronunciado ya también cancilleres como el canciller de Venezuela y el canciller de Ecuador, brindando apoyo al presidente Evo Morales y a su gobierno frente a este ataque que ha tenido prácticamente de parte de estas dos embajadas. ¿Qué va a pasar en alguna reunión que se realice por parte de la UNASUR, que es a lo que ha llamado el canciller Patiño? Bueno, inicialmente queremos agradecer las expresiones de solidaridad de nuestros pueblos hermanos, de los gobiernos hermanos que están señalando y con todas las injusticias su rechazo a esta actitud abusiva por parte de algunos gobiernos europeos, pero fundamentalmente por la manipulación, utilizando mentiras que hace el gobierno de los Estados Unidos. Seguramente una vez que se reúnan los organismos internacionales de la región de Latinoamérica y de Sudamérica, se harán las evaluaciones correspondientes y que implicarán además una condena a ese tipo de actitudes discriminatorias y violatorias del derecho internacional. ¿Nos puede contar ya en el momento en el que estuvieron volando con el presidente Evo Morales en el avión presidencial? Nos dice usted que recibieron en pleno vuelo este llamado de atención y la exigencia de que no podían sobrevolar sobre el espacio aéreo de Francia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el aire y cuánto les tomó tomar la decisión de aterrizar en Viena? Sí, perdón, ¿podría reiterarme la última parte? No tuve una audición de eso. Quisiera que por favor nos cuente, señor ministro, cuál fue la situación en el momento de vuelo, la reacción del presidente Morales. ¿Es cierto que tuvieron que sobrevolar 3 horas? Bien, estamos recibiendo, si me disculpa, y quiero poner en conocimiento y también denunciar. En estos momentos el gobierno de Portugal y el gobierno de Italia han denegado el sobrevuelo por sus espacios aéreos. Esta es una muestra más de una actitud discriminatoria y colonialista de estos gobiernos al no permitir el paso de la aeronave presidencial de Bolivia por esos países. Estamos viendo que es una situación orquestada, una campaña de sabotaje que está siendo dirigida por los Estados Unidos sin tener ningún fundamento ni razón para hacer este tipo de acciones abusivas. Italia se suma entonces a estos países que han tomado esta actitud con Bolivia. ¿Qué es lo que dice el presidente Evo Morales? ¿Usted ha conversado con él? ¿Cuál va a ser la reacción que va a tener? ¿De pronto declaraciones más adelante? Le reitero, el presidente Evo Morales por supuesto está muy contrariado, está haciendo una evaluación en este momento de la forma en cómo se está agrediendo al Estado boliviano, al pueblo boliviano, y en las siguientes horas se va a pronunciar sobre esta situación, porque bueno, estamos viendo que es una campaña que se está armando a nivel internacional de forma abusiva, sin tener ningún argumento cierto, sin tener ningún fundamento para realizar ese tipo de acciones en contra del gobierno boliviano y del propio presidente Evo Morales. Señor ministro, entonces Italia también se suma a estos países que han tenido esta actitud con Bolivia. ¿Cuál sería la ruta que podrían estar pensando ustedes para regresar a La Paz? Técnicamente, bueno, se va a hacer esa evaluación, vamos a ver cuál es la ruta más óptima para poder regresar a Bolivia.
y una vez que tengamos las autorizaciones de los respectivos estados, podremos ya levantar vuelo y regresar a nuestro país. Muchísimas gracias por atender esta llamada y comentarnos. El mundo está pendiente acerca de este acontecimiento.